Bien, lo que vamos a ver es identificar, vamos a hacer la conclusión, o sea, terminar aquellos principios del psicoanálisis para poder nosotros realizar la interpretación de las pruebas. Luego, identificar y ejemplificar los mecanismos de defensa. Y por último, conocer las pruebas proyectivas y su clasificación. Iniciamos entonces. Seguimos con los tópicos del psicoanálisis, aquellos principios importantes que para ustedes, Carlos, pues es un repaso, pero es importante que lo tengan bien ubicado por la situación de la interpretación posterior de las pruebas. ¿Cuáles son los componentes de la personalidad? Está el ello, el yo, el superyo. Vamos a comenzar con el yo. ¿Qué utiliza este componente de nuestra personalidad? Utiliza el razonamiento, utiliza las capacidades superiores para tomar las decisiones. ¿Y cuáles son esas capacidades superiores, Carlos? ¿Cuál es qué, perdón? ¿Cuáles son las capacidades superiores de la inteligencia? Pues podría ser la toma de decisiones, el aprendizaje. A ver, desglósenmelas. Son muchísimas capacidades que ustedes las tienen que identificar y tener presentes. ¿Cuáles son las capacidades superiores que tiene un ser humano? Ahí se utiliza mucho el lóbulo frontal, ¿no? Ahí está el lóbulo frontal manejando todas esas capacidades. ¿Cuáles serían? Así rápidamente. Sería como las capacidades de percepción, también de concientizar las cosas, de razonar. Entonces, capacidad de análisis, juicio, raciocinio, capacidad de planeación, capacidad de resolución de problemas, la lógica, la memoria, todo, o sea, debemos de tomarlo en cuenta. Entonces lo maneja este componente de nuestra personalidad. Y tiene un principio. El principio es el contacto con la realidad. El yo, este componente, es el que nos mantiene en contacto con la realidad. Es el centro de control de la personalidad, ¿no? Entonces, cuando una persona se maneja a través del yo, utilizando sus capacidades, pues lógico que va a ser una persona que va a tomar buenas decisiones. ¿Estamos? Cuando el yo es débil, ¿qué pasa con las decisiones, Carlos? Cuando el yo es débil, cuando las capacidades no están al servicio del yo, ¿qué va a pasar con las decisiones de ese sujeto? Pues ni siquiera va a saber tomar decisiones por lo mismo de que no va a tener ese pensamiento razonable. Se le va a complicar, ¿sí? La toma de decisiones. Entonces, ¿estamos ya bien en relación del yo? Ahora vamos con el super yo. Nada de superhéroes, nada de eso, del super yo. En el super yo se va estructurando a partir de que la persona va aprendiendo las reglas, las normas, los valores. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Que el super yo es el componente donde se forman las normas, las reglas, los valores, y es el juez, ¿no? El juez interno el que nos dice si sí se vale o no se vale, ¿sí? Entonces, cuando alguien tiene bien fortalecido su super yo, también, o sea, se va a inclinar el yo a tomar decisiones asertivas. Cuando no hay reglas, cuando no hay valores, cuando no se forma conciencia moral, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder, Monse, cuando no se hace esto? ¿Qué sucede con el sujeto?
pues no tiene un, ¿cómo se podrá decir? Ay, bueno, no sé, como un lineamiento o algo en cuestión de su persona, o sea, va a hacer lo que quiere o va a actuar de manera incorrecta. Listo, con esto, no va a tener un lineamiento, ¿eh? No va a haber una norma que le regule, sino que va a hacer lo que se le plazca y nada más. Y eso lo puede llevar a múltiples problemas. Luego lo veremos. Y tenemos el componente del ello, ¿eh? El ello se maneja con un principio, ¿eh? A ver, el principio con el que se maneja el yo es el principio de la realidad. El ello se maneja por el principio del placer. Busca la gratificación, busca el placer y no distingue entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, ¿por cuál principio se rige el ello? Por el principio del placer. ¿Mm? Pero no va a distinguir si sí está bien, si no está bien. El que lo va a hacer que se demore en este sentido, en una primera instancia, es el super yo. Va a decir, sí, tú quieres esto, pero a ver, ¿se vale? ¿Es correcto? No vas a lastimarte, no vas a lastimar a nadie, y si está bien constituido el super yo, entonces el yo toma conciencia y toma la decisión, ¿sí? Dice, esto es lo prudente, esto es lo bueno, ¿ok? Entonces, ¿está claro entonces ya cómo están los componentes de la personalidad o hay alguna duda? Quiero que quede bien firme todo esto. Miguel Ángel, ¿está bien claro? Sí, profe. Ok, me paso al siguiente, que es la explicación ya más amplia de estos componentes. El ello, en él residen nuestros impulsos instintivos. ¿Cuáles son los instintos, según Freud, que se manejan dentro de la persona? ¿Cuáles son? El instinto el instinto del eros y el instinto ¿de cuál? Tánatos. Del tánatos. El eros, el de vida, el del amor, y el tánatos, el instinto de muerte. Entonces, en el ello radican los impulsos instintivos y buscan la satisfacción inmediata sin que le importen sus consecuencias. Lo que está buscando es complacer y evitar el dolor. ¿Ok? Bien. El yo representa la razón o el sentido común, se rige por el principio de la realidad, mediante el cual se puede equilibrar la personalidad. O sea, cuando ustedes tienen a una persona en asesoría, en terapia, ¿qué es lo que van a tratar de fortalecer en la persona? El yo, inmediatamente, ¿sí? El yo lo tienen que fortalecer para que ponga todas sus herramientas, todas sus capacidades, todo su talento, todo su potencial al servicio del yo, para que pueda tomar buenas decisiones. ¿Estamos? ¿Sí? Generalmente cuando llega la persona a psicoterapia viene con un yo disminuido, lastimado, limitado, etcétera. Entonces, es lo que nosotros vamos a atender inmediatamente. A ver esto, ¿no? El que se fortalezca esta parte de este componente de su personalidad. Y en el super yo está la parte ética y moral de nuestra personalidad. ¿Cómo se va formando el super yo? Parte en la familia. En la familia nos van enseñando qué sí se vale y qué no se vale, ¿sí? Después aprendemos en la convivencia con la sociedad porque la sociedad dicta reglas, dicta normas, ¿eh? Nos dice qué sí se vale hacer y qué no se vale hacer. Dentro, pues nosotros tenemos
reglamentos que van desde un reglamento escolar, o un reglamento de tránsito, o un reglamento para vivir en un país. ¿En dónde están estos reglamentos para poder vivir en un país? Radican en las garantías constitucionales, en las garantías individuales. En las garantías individuales vienen todos tus derechos, todas tus obligaciones, ¿eh? Ahí están, ahí radican, ahí. Entonces, todo esto norma tu vida, y vienen reglamentos y procedimientos para poder entonces abrir un negocio, para poder echar a andar una escuela, y entonces las dependencias municipales, estatales y federales te dicen cuáles son las condiciones que debes de tener para poder aperturar una escuela, un colegio, un centro educativo. Entonces, es ahí donde el super yo se va estructurando. Cuando nosotros no tenemos estructurado esta parte ética y moral de la persona, entonces nos encontramos con que gente son profesionistas, o sea, terminaron licenciatura, maestría o doctorado, pero son unos ladrones, son unos vivales, ¿sí? Porque quieren entonces inflar presupuestos y los inflan, ¿no? Ya los hemos visto en tantas ocasiones en nuestra historia política, cómo los presupuestos los inflan, los desvían, roban, ¿eh? Y son personas que pasaron por una historia de vida en la familia, en la escuela, aprendieron reglas, no las vieron nada más, ¿sí? Pero no se las apropiaron, no las hicieron suyas, no las hicieron suyas. El día de ayer a una muchacha se le tira una cartera, ¿sí? Su monedero. Yo venía caminando y un señor lo recoge y se lo embolsa. Y le digo, oye, muchacha, se te cayó tu monedero y lo tiene este señor. Y dice el señor, yo se lo iba a dar, ya se lo había embolsado. ¿Qué parte estaba fallando de él? Su super yo. ¿Qué dijo? Pues aquí no, Aquí ya me encontré mi domingo en día miércoles, ¿no? Entonces, no se vale. El objetivo es presionar al yo e inhibir las pulsiones agresivas y sexuales del ello. Esto es, fíjate bien, no es que te vaya a reprimir la parte sexual, que quede bien claro, sino que le va a dar oportunidad a que el yo decida si es prudente o no. ¿Sí? ¿Quieren que les ponga un ejemplo de esto? Como en un momento dado le puede orientar, le puede orientar. Fíjate bien, ya voy a poner de ejemplo a Carlos, ¿no? Está Carlos con su novia y está en el cine, y no porque se quieran y se amen mucho, se van a desvestir y van a tener relaciones ahí delante de la gente. ¿Sí? O sea, la relación sexual entre ellos como pareja se aman, ¿está mal o está bien? Está bien, maestro, porque pone el límite. Está bien, se aman, ¿sí? Pero no es el lugar apropiado. ¿Estamos? No es el lugar apropiado. Entonces, ahí el super yo le dice, tranquilo, ¿no? Tranquila, habrá el momento. Esto es la demora. ¿Y cómo se les enseña? Fíjate, desde niños y niñas se les enseña a que la satisfacción no llegue inmediatamente. Es cuando el niño o la niña hace un berrinche y quiere algo y que inmediatamente se lo dan. ¿Qué le están enseñando? A no tener tolerancia a la frustración. Quiere que todo se le satisfaga en el momento y se le tiene que enseñar a demorar. Y fíjate que desde bebé se les enseña esto. Me van a decir, ¿cómo les dan clases? No, fíjate bien,
Cuando el bebé tiene hambre, ¿sí? La mamá está tranquila, le habla, sí, bebé, ya te voy a preparar tu alimento, ¿no? Y le canta y prepara sin ansiedad el alimento y después se le otorga. Y entonces el bebé sabe que hay un tiempo para que le satisfagan sus necesidades. ¿Sí queda claro? Cuando vayan a dar sus conferencias, entonces tienen que ustedes orientar a los padres de familia, a los educadores, a las personas que se encargan de los niños en el cuidado y en el acompañamiento, a que se enseñen a tener tolerancia a la frustración, ¿sí? Que no se desesperen. ¿Y cuántos tenemos bien desesperados, cierto o no? ¿Alguno de ustedes es muy desesperado para mandarlo a terapia? Creo Ya que yo todo. un poco, profe. ¿Quién? ¿Anayeli? Yo, sí, Hay que checar eso, Anayeli, ¿sale? Hay sí. que checarlo, hay que saber ubicarnos en el momento, en el momento en que nosotros tenemos la oportunidad de poder llegar a. ¿eh? Hay mucha gente que es demasiado ansiosa para ciertas situaciones muy especiales. Entonces, Ujú. uno tiene que identificar esa situación. Fíjate bien, que hay gente que se pone ansiosa hasta para ir a dormir y después no concilia el sueño, se la pasa en vela. Hay que tratar, hay que ver todo esto, ¿no? Porque eso le está transmitiendo una barrera, le dice, no vas a poder dormir. Y tú más, Anayeli, ahorita con el bebé, ¿no? Tienes que enseñarle esta dinámica en la relación contigo. ¿Vamos bien hasta aquí? Profe, Dígame. y por ejemplo, si un adolescente, bueno, sus papás le prohíben todo o muchas cosas y él quiere hacer algo, pero su super yo o sea, por todo lo que sus papás piensa que está mal, se cohíbe de hacer eso. Malo. Eso le llamamos un super yo castrante, ¿sí? El que lo imposibilita a realizaciones. No nada más son, fíjate bien, el super yo también, cuando es súper rígido, impide el desarrollo de la persona con cosas buenas, ¿no? A ver, voy a poner un ejemplo. Una regla y una norma que se estilaba hace varias generaciones, donde la hija, fíjate bien, ahí va, la hija o el hijo mayor se iban al seminario o al convento. Ya era como una norma tener en la familia a alguien en el seminario o en el convento para que fuera sacerdote o la monjita. Bien. ¿Y qué le tocaba a la hija menor? Porque consideremos que eran familias numerosas. ¿Qué creen que le tocaba? Pues como quedarse en casa y hacer todos los labores de la casa. Quedarse en casa y cuidar de los padres. Imagínate si las aspiraciones de ella fueran otras, ¿no? Pues, se tiene que quedar en casa porque así lo dicta la norma. Así debe de ser, ¿no? Y ahí tenemos entonces un super yo que es rígido, que es castrante y no permite el desarrollo de la persona. Pero tenemos muchísimos ejemplos como el super yo lastima, ¿no? Cuando lo que se dice, la regla, está mal aplicada, ¿no? Fíjate bien, se dan hasta abusos sexuales. Hasta abusos sexuales. Llega el tío por el niño o la niña, ¿no? Que se lo va a llevar al cine. Y entonces el niño y la niña se quejan y le dicen, es que no me gusta ir con mi tío porque nos hace cosas malas. No hables mal de tus mayores. Él te ama mucho. Entonces el niño o la niña confunde esa situación y ¿qué va a hacer, no? Los ponemos en un predicamento terrible donde se lastiman, ¿sí? Y estamos creando en ellos entonces una personalidad en esta instancia, en este componente del yo muy débil. Ya dicen, me callo porque así debe de ser.
¿sí? Así debe de ser. Bien, luego se van a dar cuenta en su vida que así no es y entonces viene el odio hacia el padre, hacia la madre, ¿no? Por todo lo que le hicieron, porque permitieron que le hicieran. Esto es un tema muy, muy común, ¿eh? No crean que es muy raro, es muy común. En su obra más conocida, La interpretación de los sueños, Freud explica la existencia de un preconsciente, ya lo habíamos visto, ¿no? Que describe la capa entre el consciente y el inconsciente. ¿Qué es esto, no? Se los voy a explicar muy fácilmente. Ya con un resumen de toda esta presentación. Habla de la represión y que las personas que reprimen luego manifiestan en el sueño lo que reprimen. Y de acuerdo con Freud, las personas experimentan pensamientos y sentimientos que son tan dolorosos que no pueden soportarlo en el sueño, ¿eh? Pero también experimentan, no nos quedemos con lo doloroso, experimentan también algunas fantasías, algunas realizaciones de deseos que no se han cumplido. Entonces, les pregunto, ¿todos ustedes sueñan cada día? Yo sí, Yo- maestro, sueño mucho. ¿Y por qué? Yo he notado que cuando estoy muy cansada. A ver, y fíjate bien, ¿creen ustedes que hay algún día donde no se sueñe? No creo, nada más que No. no lo recordamos. Exactamente, no los recordamos porque cuando los recordamos es que nos despertamos un momento, ¿sí? Y después pues nos volvemos a dormir. Fíjate bien, que es no nada más de aspectos dolorosos, sino también son de aspectos bonitos. Hay ocasiones en que se tiene un sueño tan bonito que se despertaron y luego dicen, ¿por qué me desperté? Y le quieren continuar en el sueño, pero ya no es sueño, ¿de acuerdo? Ya es la parte consciente que está elaborando la continuación del sueño, pero pues no pasa nada, ¿no? ¿Sí? Pero con aquellos aspectos que son dolorosos, frustrantes, etcétera, entonces se manifiesta un sueño que inquieta y todos hemos tenido sueños de ese tipo. ¿Y qué es lo que dice Freud? Pues en esa parte donde tú estás dormida, fluye lo que se estaba reprimiendo, fluye y se manifiesta a través del sueño. Uh-huh. Entonces, vamos a ver lo que sigue. ¿Cuáles son los contenidos de ese sueño? Según Freud, son dos partes, el contenido manifiesto y el contenido latente. El contenido manifiesto es todo lo que tú narras, todo lo que tú te acuerdas, ¿sí? Te dicen, ¿qué soñaste? Ay, soñé que me seguía un tiburón, ¿sí? Pero en la selva, ¿no? ¿Sí? Y tal. Y empiezas a hablar de lo que tú soñaste. Esto es el contenido manifiesto. Tú cuando tienes una persona en terapia le dices, ¿y qué es lo que soñaste, no? Y empiezas a indagar. ¿El qué? Con las preguntas de oro, claves. ¿El qué? ¿Qué soñaste, no? ¿Cuándo? Puede ser una época de su vida, puede ser un evento especial. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué lugar? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Qué personajes estaban ahí? Hay ocasiones en que no les ven los rostros, ¿no? Están presentes, pero no les ven los rostros. Hay momentos en los cuales identifican claramente a un personaje, a la abuelita, ¿sí? A la abuelita materna. La ubican bien en ese evento. O sea, esta es la parte manifiesta y nosotros hacemos una indagación de todo esto para tener todos los elementos, ¿no? Que no se le escapen a la persona de su narrativa del sueño. Bien, contenido manifiesto. Ahora, el contenido latente son los deseos de la persona que encuentran una forma de manifestación en el sueño.
los sueños son manipulados, transformados o censurados por el yo y el super yo. Cuando es algo grave, cuando es algo difícil, entonces se trata de ocultar, ¿cierto? Este es el contenido, lo que nosotros vamos a investigar. ¿Cómo o qué es lo que representa para el sujeto la presencia, por ejemplo, la figura de la abuelita? ¿Estamos? La figura de su hermano que falleció por el COVID. Ahorita tenemos muchas situaciones, van a ver, muchas situaciones de represión a causa de lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, esto nosotros lo vamos a interpretar. La parte que interpretamos es el contenido latente. ¿Estamos? Investigamos el significado, el sentido, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, etcétera, que están censurados, y nosotros vamos a tratar de que se quite esta censura, esta represión y se manifiesten. Por ejemplo, puede ser que diga el niño, es que me perseguía un monstruo y me quería golpear, me quería lastimar, ¿no? Entonces, ¿y quién creen que era ese monstruo? Pudo haber sido el propio padre, ¿sí? El propio padre, porque es muy castigante con el niño, lo voltea con la mirada y también le pega y el niño entonces transforma todo ese sentimiento en un sueño donde, pues, fíjate bien, no ve al papá, ve a un monstruo. Entonces, o luego, maestro, también pasa, bueno, me ha pasado, sí, que luego a veces sueño, pero se supone que debía de ser, no sé, mi abuelita, mi tío, mi papá o así, pero son otros rostros por eso que no los conozco. sí, se sustituyen, por eso les decía que hay personas que dicen, yo no identifico sus caras, ¿verdad? Sus rostros, pero a través de la dinámica te das cuenta que es un familiar, que es el hermano, la hermana, ¿sí? Etcétera. Entonces, esto también yo quiero que se quiten de los juegos que de pronto tratan de hacer las gentes, ¿no? Donde, ay, Alma es psicóloga. Ay, ¿qué significa que yo iba volando entre las nubes y luego tuve un desplome así, wow, una caída tremenda? Y entonces, porque en el libro de interpretación de los sueños de Galilea Montijo dice esto: no se dejen llevar por esa situación. Estas cosas son muy serias, ¿sí? Muy serias. Maestro, Dime, Gaby. cuando estamos soñando algo y despertamos llorando. Vienen, mira, todo eso hay que verlo. Si nos está sucediendo, hay que verlo en asesoría, ¿sí? En asesoría. Por eso yo les preguntaba si estaban en asesoría, porque es importante tener todas estas situaciones resueltas. Cuando no las tenemos resueltas, entonces podemos interferir luego cuando nosotros estamos haciendo este proceso con un paciente. Entonces, imagínate, una persona que en un momento dado ha sido súper reprimida por su mamá, ¿no? Vamos a poner, ya le dije del papá, la mamá, una mamá represora, negativa, etcétera. Y luego yo voy a recibir en terapia a una mamá que también veo que tiene una dinámica muy similar con su hijo, con su hija. ¿Qué va a suceder si yo no he resuelto? La puedo lastimar. La puedo lastimar, ¿eh? La puedo lastimar. Nosotros en asesoría en psicoterapia podemos ayudar o podemos lastimar. Entonces tenemos, de verdad, yo sí les pido a ustedes que tengan esto muy claro, tienen que tener esa experiencia, no tener miedo, no pasa nada, todo lo contrario, les va a ayudar enormemente y van a tener las herramientas y los elementos en su persona
la fortaleza en su persona, en su yo, para que luego puedan ayudarle a sus pacientes, a las personas asesoradas, les ayuden a su crecimiento. ¿Sí? Y aquí aplica esto, ¿no? Un ciego no puede conducir a otro ciego. Estoy lleno de miles de cosas que me impiden mi propio crecimiento, pues, ¿qué voy a hacer? No voy a caminar para ningún lado. Entonces, ¿sí queda claro ya esta parte? ¿O si tienen alguna duda? Esme, Anayeli, Carlos. No, profe, todo bien. No, todo No, bien, yo no, maestro. Bueno, No. vamos, esta parte es muy importante dentro del psicoanálisis. Los tipos de ansiedad, ¿sí? La ansiedad. Miren, yo les explico así de esta manera, de la ansiedad. ¿Hay ansiedad cuando existe algo por resolver? Sí. ¿Estamos? Un poco de ansiedad. ¿Es mala? No. No. Lo malo es cuando dejamos que esta ansiedad se vaya elevando. ¿Y en qué se convierte? En angustia. Y sigue elevándose, pues se va a conformar como un estrés. Entonces, es importante en nosotros identificar esto, ¿no? Son defensas desarrolladas por el yo. Hay una ansiedad de realidad. Es el temor que surge ante la amenaza o peligros reales, ¿no? ¿Quién de ustedes le tiene miedo a los extraterrestres, a los marcianos? Ni los conocen, ¿sí? Los ven en las caricaturas, pues no es realidad, ¿sí? No es una realidad. Y la ansiedad surge cuando hay una amenaza o peligro real. Imagínate que ahorita con toda la violencia que tenemos aquí en León, ¿no? Levantamos la mano como el número 1 ya de los municipios donde hay homicidios dolosos. Estás comiéndote unos tacos y hay balazos, tú no vas a decir, el problema es entre las bandas rivales, entre los narcos que están ahí peleándose, ¿no? O sea, tú escuchas esas detonaciones aquí frente y ¿qué es lo que hace? Hay una ansiedad que te pone en alerta para que tomes una decisión de protegerte. De hecho, anoche me pasó eso, maestro. Aquí balearon a un chico en la esquina. Tómala. Y no, pues yo me sentía muy, muy nerviosa. Y soñé cosas así. Soñé balazos, soñé así. Sí, sí. Y ahora fíjate, Alma, hay gente que no se maneja por eso con sentido de realidad. Hay personas que escuchan eso y se están asomando. Y hemos encontrado gente que se estaba asomando y le dio el balazo en la cara. Sí. Y entonces no se están manejando con el sentido de la realidad que está sucediendo. Esta ansiedad no se convierte en un mensaje que le dice, protégete, protégete. No, ahí van, como decía mi abuela, ahí van al chisme, ¿no? Ahí van al chisme. Bien. La ansiedad neurótica es consecuencia del temor de que los impulsos de ello, que se salgan de control y lleven al sujeto a cometer un acto por el que será castigado. Esta es la ansiedad neurótica. Decía una chica de 35 años, ¿no? Es que tengo miedo de tener relaciones con mi pareja porque entonces en mi casa, ¿qué me van a decir? ¿De cuántos años? 35 años. Y entonces llega a terapia por esta situación, no sé qué hacer, ¿no? ¿Sí? Yo, mi pareja, nos amamos, etcétera. Pero ahí va. El castigo, la amenaza, ¿no? Algo te va a suceder. Cuando no tenemos bien claro, por ejemplo, las reglas morales, confundimos muchas veces esto y inmediatamente
nos dicen, eso es pecado, ¿cierto? El pecado, Tom. Pero pues espérate, ¿saben cuál es el concepto de pecado? ¿Qué es realmente un pecado a nivel teológico? Y entonces la gente no lo sabe, ¿no? La gente no lo sabe. Y hay ya les voy a dar hasta tips para que tengan elementos de explicación de todo esto, ¿no? Hay un teólogo francés, Joseph Pieper, me encontré cuando estaba estudiando la filosofía, me lo encuentro en una descripción en una conferencia respecto del concepto pecado, ¿no? Y me encantó. Dice Joseph Pieper, pecado, desde el punto de vista teológico, es todo aquello que vaya en contra del amor. Tómala, qué padre. Todo aquello que vaya en contra del amor. Una persona que ama no lastima, no mata, no defrauda, no miente, no tiene por qué mentir, respeta, ayuda a que la persona se desarrolle, protege, etc. ¿Cierto o no? Por eso no concebimos luego que el papá violó a su hija, ¿no? A la niñita de 6, 7 años. O sea, no entra en esta cosa y dice, ¿cómo? O sea, lo primero que dice aquí la conciencia moral es protege, ¿no? Protege al desvalido, al niño, ¿no? Al ancianito. ¿Y qué tal, no? Tenemos esto fluyendo de una manera a veces muy controvertida. Entonces, la ansiedad neurótica es cuando se sale del control del sujeto y entonces hay un temor tremendo al impulso, ¿no? Al impulso. Pero es un